sentarse, hermanos. Muy bien, hermanos, el tema de esta mañana se titula El pecado del favoritismo. El título del mensaje es El pecado del favoritismo y lo encontramos precisamente lo que Santiago lo llama acepción de personas. Hemos venido estudiando ya por varios domingos, hermanos, el capítulo de Santiago y nos damos cuenta ahora que el apóstol a Santiago, ¿verdad? Ahora se dirige no a otra congregación, a la misma congregación, pero sí, hermanos, él tiene algo en mente y está enfocado directamente en la congregación, en la iglesia, en hermanos que ya conocen al Señor. Por eso Santiago comienza diciendo, hermanos míos. Hermanos a quienes amo, hermanos a quien deseo lo mejor para ustedes. Y el apóstol ahora, Santiago, hermanos, va a hablar acerca de que nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en cómo juzgamos a los otros seres humanos, en cómo nosotros juzgamos a otras personas, en cómo nosotros, hermanos, a veces hacemos juicios sin saber los detalles de lo que está sucediendo o lo que puede pasar o lo que ya pasó. Desgraciadamente, hermanos, nosotros juzgamos muchos a las otras personas por su pasado y no juzgamos a las personas por el presente ni por el futuro. Y es un camino muy peligroso en el cual el apóstol de esta mañana nos va a enseñar a través de la palabra del Señor cómo es de que nosotros debemos de tratar a otras personas. Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo, en la lectura que tuvimos nosotros, hermanos, en esta mañana. No lo tienen que buscar, yo lo voy a leer, dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis, ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Esta es la palabra del Señor para nuestra vida. Y Santiago entonces nos dice ahora a nosotros, hermanos, de que nosotros, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El llamado que Santiago está haciendo, hermanos, es de que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra capacidad que tenemos nosotros en Cristo Jesús sea sin acepción de ninguna persona. En otras palabras, nosotros como cristianos hemos sido llamados a no discriminar a nadie. Hemos sido llamados a tratar a todas las personas independientemente, hermanos, de su estatus económico, independientemente, hermanos, de dónde vinieron las personas. Hay una cosa que nos une y eso que nos une es Cristo Jesús. Tenemos el privilegio acá en la iglesia, hermanos, de tener personas de diferentes países. Hace varios años tuvimos una familia de Nigeria y asistían a nuestro culto en inglés y ellos encantados, hermanos, de la forma como eran tratados. Ellos decían, nunca vieron nuestro color, nunca nos dijeron un comentario porque alabamos al Señor diferente. No, de lo contrario, dice la Biblia, hermanos, de que todos hemos sido creados a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Todos. Nadie, hermanos, puede jactarse de decir soy más que otra persona. Y es lo que Santiago está enfocado acá, hermanos, porque había problemas en la iglesia. Los problemas los vamos a ver más adelante, que había ciertos hermanos que miraban con diferentes ojos a aquellos que tenían menos. Y Santiago dice que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Déjenme decirles, hermanos, que Dios nunca hace acepción de personas. Mire lo que dice Romanos 2:11. Lo vamos a leer, hermanos, para confirmar lo que acabo de decir. Romanos 2 y versículo número 11. Dice así la palabra del Señor. Voy a comenzar desde el 10. Porque gloria y honra y paz y todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de ¿qué? De personas para con Dios. No hay acepción de personas. Y luego también Efesios capítulo 6, hermano, más adelante también nos va a confirmar eso. Efesios 6 y el versículo número 9, dice la palabra del Señor así. Y vosotros, y dice, y vuestros amos, hacer con ellos lo mismo,
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de ¿qué? De personas. Para Dios no hay acepción de personas, y a quien usted y yo debemos de imitar, hermanos, es a Dios. A quien debemos imitar es a Cristo Jesús. Y Santiago entonces por eso comienza exhortando a los hermanos a que no debemos de tener nosotros, o no debemos hacer, hermanos, acepción de personas. Dice que vuestra fe sea sin favoritismo, que vuestra fe sea sin ninguna mala intención de ver con preferencia a alguien o a algún grupo, especialmente, hermanos, por la ropa, especialmente quizás por el carro que pueda manejar, por la casa que tenga, por las propiedades que tenga, por el mejor reloj que pueda usar. No debemos, dice la Biblia, demostrar favoritismo. Y Santiago, hermanos, nos da un ejemplo en esta mañana muy clásico, y dice en el versículo número 2, porque si en vuestra congregación, o sea, en vuestra iglesia, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Dice la Biblia, o sea, puede que suceda, va a entrar alguien bien cambiado, con ropa de la que el mundo llama de lujo, y puede entrar otro hombre, quizás no desnudo, semidesnudo, quizás con la ropa sucia, con mal olor por no haberse bañado varios días. Y dice la Biblia que nosotros debemos de tratarlos a estas dos personas de la misma manera. No porque la persona entró con un buen traje, entró con un anillo que brillaba, el pastor va a correr y lo va a ir a saludar y va a dejar de hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Solamente porque viene bien presentable. La Biblia dice que yo lo debo de tratar de la misma manera como voy a tratar a una persona que quizás venga tomada, venga ebria. Lo debo de tratar de la misma manera. En otras palabras, no puedo discriminarlo yo, no puedo hacer diferencia entre ellos porque son creación de Dios. Y por ser creación de Dios, debemos de tratarnos de la misma manera. No debemos de ver a los hermanos o a las hermanas con ojos diferentes y verlos, dice la palabra del Señor, con la misma manera. Y aquí el apóstol Santiago dice, porque si en vuestra congregación, como suponiendo, pero afirmándolo a la misma vez, diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dicen 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú ahí en pie, no sino siéntate tú bajo mi estrado. Imagínense, en la congregación, en la iglesia, no estamos hablando allá afuera, por eso dice la palabra del Señor, dice, si en vuestra congregación, en vuestra iglesia entra alguien bien cambiado, dice la Biblia, ten cuidado cómo lo tratas. Ten cuidado cómo lo miras. Porque, hermanos, nosotros a veces juzgamos por las apariencias. ¿Y qué dice el dicho? Las apariencias engañan. Dios, ¿qué mira? Mira nuestro corazón. Dios mira nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Y esto es un pecado, hermanos, que todos hemos cometido en nuestra vida. Quizás no en la iglesia, pero quizás fuera de la iglesia, porque también esto aplica para allá afuera. Debemos de tener cuidado de no tener favoritismo para con nadie, sino debemos de ser tratados de la misma manera. Ahí mismo, hermanos, en Mateo, yo se lo voy a leer, a Jesucristo, en la lectura que tuvimos, dice, y es lo que la gente conoce o lo que se le ha denominado la regla de oro, dice en el versículo número 12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. En pocas palabras, hermanos, que la forma como quiere que lo traten, usted debe de tratar también a las otras personas. Yo les preguntaba, hermanos, en esta mañana a los hermanos en inglés, ¿cómo les gusta a usted que lo traten en un restaurante? ¿Cómo les gusta que lo traten? Muy bien. Muy bien. Y si el trato fue muy bueno, la propina va a ser ¿qué? Buena.
Pero si se tardaron 20 minutos para atenderlo, ¿va a dejar propina? No. Lo dudo que lo deje, ¿verdad? Pero si lo atienden bien y le sirven agua y le ofrecen cosas extra que quizás no están en el platillo, ¿verdad? Y si usted quizás no come vegetales, pero come arroz y le cambian y usted dice, no, pues invita, ¿verdad? A que uno regrese. Dice la Biblia, así como queréis ser tratados, debéis de tratar ¿a quién? A tus semejantes. Por eso Santiago nos recalca a nosotros, hermanos, de que no debemos de mirar con agrado la apariencia. No debemos de juzgar la apariencia. Yo leía unos comentarios, hermanos, de hermanos que han estudiado este pasaje y ellos decían, muchos de ellos coincidían diciendo que hay muchas iglesias que especialmente a los que tienen dinero son tratados de una manera muy especial. Y dice Santiago, dice la Biblia, no puede ser así. De ninguna manera, hermanos, debemos de tratar a alguien que tenga o no tenga de diferente manera, porque para Dios todos somos iguales. Todos somos creación de Dios, todos, hermanos, ahora los que creemos en Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón y debemos de imitar a Cristo Jesús. Cristo nunca discriminó a nadie. Es más, fue acusado, fue tildado de comer con los pecadores. Fue tildado, hermanos, de andar con los glotones. Fue tildado de andar con aquellos borrachos. Y Jesús, hermanos, Él dijo, yo vine por los que estaban enfermos. El que está sano no necesita ¿qué? De médico. El que está enfermo necesita de Cristo. Y nosotros nos hemos dado cuenta a través de nuestra vida de que estamos enfermos. El pecado nos ha contaminado, hermanos, y por eso estamos enfermos y por eso necesitamos a Cristo Jesús. Y en nuestra vida el Señor nos enseña a cómo tratarnos los unos con los otros. Dice el 3, no miréis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar. Y dices al pobre, estate tú ahí en pie y siéntate aquí abajo mi estrado. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a nosotros a tratar bien a las personas. No importa su estatus económico. El mundo allá afuera mide a los seres humanos de una manera diferente. El mundo allá pone una calcomanía, pone un rótulo. Personas de primera clase, segunda clase y hasta tercera clase. Aún en el mismo mundo, ¿verdad? Donde vivimos. Hay países que están súper avanzados y a países que están poco desarrollados, así se les tilda, países subdesarrollados. Y dice la Biblia que debemos nosotros de tener cuidado con eso, hermanos, y vamos a ver por qué. Dice en el versículo número 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Escuche bien. En el momento que usted y yo juzgamos diferente a una persona, nos convertimos en jueces. Y cuando nos convertimos en jueces, dice la Biblia, que nos estamos convirtiendo en jueces con malos ¿qué? Pensamientos. Si usted se da cuenta, hermanos, el símbolo de la justicia, ¿cuál es? Pero ¿qué hay en medio de la balanza? Una mujer con los ojos ¿qué? Vendados. ¿Por qué? La justicia no es ciega, hermano. La justicia no debe de tener preferencia. No es ciega la justicia. La justicia debe de ser recta para que la persona no pueda juzgar y pueda decir, voy a favorecer a este, voy a favorecer el otro. Eso es el mensaje que está ahí detrás de esa balanza. O no detrás, sino en medio. Una mujer con los ojos vendados, diciendo que la justicia se va a hacer correctamente. Ahora nosotros como cristianos, hermanos, y usted va a los vecindarios muchas veces, usted pasa por algún vecindario y luego somos dados a juzgar. Ay, aquí viven puros ¿qué? Dígame. Muy bien, puros pandilleros. ¿Por qué? Porque las paredes están ¿qué? Rayadas. Ve muchos carros en una calle y ¿qué dicen? ¿Viven qué? Aquí viven puros mexicanos. Yo lo he escuchado. Ven que hay 5 o 6 carros en una
la entrada de un carro, ¿verdad? De un garage, ¿verdad? Una entrada. Nos tildan de eso. Que vivimos muchos en una casa, pues ese es el mensaje. Ahí viven 10, 15 en una casa. Esa es la idea que se tiene. O sea, juzgamos rápido. Vamos al centro de Los Ángeles, ¿verdad? Y ¿qué es lo que vemos? Mucha basura. Y luego ponemos el sticker, ¿verdad? Ponemos el nombre. Es que aquí viven ciertas personas. Dice la Biblia, cuidado cuando juzgues. Porque con la medida que juzgas, ¿qué dice? Seréis juzgados. Con la misma vara. En otras palabras, si usted mide con 1 metro de 100 centímetros, con 1 metro de 100 centímetros vamos a ser juzgados también. Es la palabra del Señor. Por eso dice Santiago, cuidado cuando entre alguien bien presentable, bien perfumado a la iglesia y va atrás de él a saludarlo y a, ¿verdad?, decirle bienvenido. Pero él es un pobrecito que quizás no se bañó y decir, ay no, hermano, quédese allá atrás. No, dice la Biblia, que no debemos de hacer acepción de personas. Usted puede decir, pastor, y esto aplica también a qué otras cosas, por ejemplo, a favoritismo con la comida. No, no está hablando de la comida, hermanos. Está hablando de juzgar. Cómo nosotros juzgamos a otras personas. Debemos de tener cuidado. Dice el versículo número 5. Y otra vez el llamado a los hermanos. Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ellos? Hermano, estaba estudiando el libro de Santiago y dice muchos comentaristas que lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese tiempo era que había hermanos con dinero en la iglesia, muchos hermanos, y que la gente que tenía menos, la gente pobre, se venía y seguía a los ricos. Por eso, y no solamente eso, hermanos, pero al principio de la iglesia no había cortes como las que hay el día de hoy. En la iglesia se hacían los juicios. Al principio de la iglesia, si había un problema, ahí se traía. Y entonces dice la palabra del Señor que dentro de ellos mismos había jueces y que esos jueces favorecían a los que tenían más. Por eso Santiago les dice, no puede de ninguna manera ser así. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida en la iglesia local? ¿Cómo es de que usted y yo podemos discriminar a alguien? ¿Cómo es que usted y yo podemos tener favoritismo de alguien o por algún grupo acá en la iglesia? Hay una tentación acá dentro de nosotros, hermanos, que pudiera ser que pudiéramos discriminar a alguien. Aquí hay personas, sabemos, hermanos, de diferentes países. Hay como unos 10 países representados. Y puede ser, no que suceda, pero puede ser que seamos tentados a que si soy mexicano, ¿con quién me voy a ir? Con un mexicano. Si soy guatemalteco, con los guatemaltecos. Si soy salvadoreño, con los salvadoreños. Está ese peligro, hermanos. Y dice la Biblia, tengan cuidado. Ahora en Cristo tenemos una sola bandera. Y la bandera es Cristo Jesús. Nuestra bandera que hemos adoptado es Cristo. Y no podemos distinguirnos por países. Ahora somos uno en Cristo, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor por aquellos que tenemos doble ciudadanía. Yo tengo 3, hermanos. Tengo la del cielo, ya me dieron la de este país, y tengo la de Guatemala. Así es de que he sido bendecido 3 veces, ¿verdad? Yo molesto a mis hijos a veces y les digo, miren, no quiero que me entierren acá, por favor. Y dicen, oiga, no, aquí te vas a quedar. La más grande, ¿verdad? Yo quiero que me lleven allá. Y que allá me toquen el mariachi, ¿verdad? Pero tenemos esa bendición, hermanos, de poder ahora estar bajo una sola bandera. Y la bandera es Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 7, el 8, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice su Biblia? Bien que haces. Escuche bien, qué precioso esto, hermanos. Qué enseñanza tan linda. Que yo pueda ver a un hermano del Perú como los hermanos, como mis verdaderos hermanos. Que yo pueda ver a los hermanos de México como mis verdaderos hermanos.
que no solamente son otro número en la iglesia, no, que son mis hermanos, que puedo contar con ellos para la oración, para alguna ayuda, para lo que yo necesite, que pueda sentirme de tal manera que no hay ninguna barrera entre nosotros, hermanos, porque Cristo murió por nosotros y Él dice, si en verdad cumplís la ley real. Y la ley real es la que acabo de leer en Mateo capítulo 7 y versículo número 12, me parece que es. Mateo 7, 12 dice así. Esa es la ley real. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. ¿Con quién? Con ellos. Va usted por la calle, ¿le gusta que le toquen la bocina? ¿Le gusta o no le gusta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No qué? No hacer. Así como queréis que te traten, debes tú también de tratar a quién? A los demás. ¿Es fácil? No es fácil, hermano. No es fácil. Pero Dios nos pide, nos ordena que vivamos de tal manera. Que podamos controlar esos impulsos. ¿Por qué? Porque dice, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Yo le pregunto, ¿se ama usted? ¿Está seguro? ¿Por qué nos vestimos? ¿Por qué nos bañamos esta mañana? Digo los que se bañaron, no todos se bañaron. ¿Por qué se perfumó esta mañana? Porque usted se ama. ¿Por qué se arregló el pelo? Porque se ama. Y dice que si amamos al prójimo como a nosotros mismos, cumplimos con la ley real, con la ley de la palabra del Señor. Dice el 9. Pero si hacéis acepción pero si hacéis discriminación, pero si tenéis favoritismo, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresor. Escuche bien, la palabra de Dios es fuerte. Cuando usted juzga a alguien por su apariencia, cuando usted juzga a alguien por ser pobre o por ser rico, usted y yo estamos cometiendo pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Nos hacemos transgresores de la ley real. Nos hacemos transgresores de esa ley que el Señor puso, que así como queremos ser tratados, debemos de tratar a las demás personas y se convierte en pecado. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por juzgar a las personas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos juzgado a las personas por su color, por su estatus social, por su vestidura? Yo les decía a los jóvenes en inglés que aquí es fácil engañar a la gente, hermanos, con nuestro estatus social. Esas ingratas tarjetas de crédito, hermano. Usted puede irse a comprar en lo más fino que puedan vender. Pero eso sí, estar bien endeudado. Y usted puede caminar con un buen carro, con lo mejor que el mundo pueda ofrecernos, pero con una gran deuda que no lo deja dormir cada noche. Y aparentar algo que usted no es. Y decir, es que yo tengo, es que yo soy tal, es que yo hago esto. Y a veces el mundo nos juzga de esa manera por lo que tenemos. Es más, en este país, si usted tiene buen crédito, ¿qué pasa? Usted es alguien. Usted le mandan invitaciones por correo, que le dan $30,000 de crédito, que le dan 40,000 y dice, wow, ¿quién soy yo para que me den tanto? Y nos bombardean, ¿verdad? De esa manera. Y si uno se las cree, hermanos, puede caer en la trampa de eso. Y después, ¿quién lo va a sacar? Ni el chapulín colorado, ¿verdad? Ni él lo va a rescatar de él. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de tener cuidado en no hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque es un pecado hacerlo. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y dice que quedamos convictos por la ley como transgresores. Y dice el 10, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Y este es el problema, hermanos, que la iglesia adventista tiene. La iglesia adventista del séptimo día tiene este problema. Ellos dan mucho énfasis a la ley. Y dicen, por ejemplo, ¿verdad?, que hay que guardar el sábado. ¿Y qué sucede en este país, hermanos? Hay que trabajar los sábados. Se quiebra la ley. La ley dice que no hay que caminar cierta distancia, ¿verdad? La ley que era para los judíos y que la quieren aplicar en este día. No podemos vivir bajo esa ley. Dice la Biblia que con un solo mandamiento que quebrantemos, ¿qué? Quebramos toda
La ley, absolutamente toda. Y aquí Santiago nos da un ejemplo, dice en el 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor ¿de qué? De la ley. O sea, con un solo mandamiento que quebrantemos, somos culpables de todos. Por eso es, hermano, por eso es de que la salvación es por gracia. La salvación no es por obras, es un regalo de Dios, porque nosotros no podemos alcanzar la salvación. Con un solo, escuche bien, con un solo mal pensamiento yo puedo matar a un hermano. Con un solo mal pensamiento lo puedo matar, y con ese mal pensamiento, y entonces ya estoy transgrediendo la ley de Dios. Y por eso Dios no me dejaría entrar al cielo. Dios me deja entrar al cielo gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Dios me deja entrar al cielo gracias a lo que Cristo hace en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso es de que debemos alabarle, servirle, glorificarle y decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame a no discriminar a mis hermanos. Ayúdame a amarlos. Ayúdame a orar por ellos. Que cuando alguien nos haga mal, ¿qué dice la Biblia? La venganza no es nuestra. La venganza, ¿a quién le pertenece? A Dios. Ah, pero si el hermano Luis me hace algo, hermano, espérese que salga y allá afuera hablamos. Me las va a pagar, hermano. Y doble. Dice la Biblia, no tiene que ser así entre ustedes. Debemos de tratarnos con esa ley real que dijo el Señor. Así como queréis ser tratados, debéis tratar a otros hermanos. Dice el versículo número 12. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Escuche, otra ley. La ley de la libertad es Cristo Jesús, hermanos. En Cristo hemos tenido libertad. Libertad para amar, libertad para ayudar, libertad para servirle al Señor. A nosotros que no estábamos, hermanos, ¿verdad? En la ley no estábamos. Ahora hemos llegado a Cristo Jesús. Hemos llegado a Dios gracias a Cristo Jesús. Por eso dice que ahora nosotros caminamos en la ley de la libertad. Y usted y yo debemos imitar a Cristo Jesús. Cristo se enojó, pero no pecó. ¿Nosotros qué hacemos? Nos enojamos y pecamos. Es todo lo contrario. Y el Señor quiere que a Él lo imitemos. El Señor quiere que a Él le sigamos, que a Él le sirvamos. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque, hermanos, muchas veces a unas enfermedades que pueden llegar a nuestro cuerpo, muchas veces sucede, hermanos, por el carácter que tenemos, por la forma como hacemos las cosas, por lo enojado que quizás muchas veces somos. Debemos de tener cuidado y decirle, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. La vida es muy corta, hermanos. Yo siempre voy a insistir en esto. La vida es muy corta, hermanos, para pasar enojados en esta vida. La vida es muy dura. Mañana muchos a las 5 de la mañana o antes se levantan para ir a trabajar. Y es difícil, hermanos, es difícil. La vida no es fácil. Y debemos, en lo que concierne, hermanos, estar en paz los unos con los otros y buscar siempre la armonía con la familia. Con aquellos que no son cristianos es muy difícil. Si es difícil con los cristianos, ahora imagínense con los que no son cristianos, hermanos. Es más difícil. Pero ¿sabe qué? El Señor está con nosotros. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, nunca diga que no. Diga, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Es que yo no puedo perdonar lo que el hermano René me hizo. No puedo sacarlo de mi corazón. Dígalo, en el nombre del Señor yo saco esto de mi corazón. Y pídale perdón al hermano. Y reconcíliese con la hermana. No diga yo no puedo sacarlo, porque es una mentira de Satanás decir que no. Ahora dice el Señor que andamos bajo una nueva ley, la ley de la libertad. Libertad, y hay un canto que dice libertad para cantar, para adorar, para servir al Señor. O sea que usted no tiene ninguna excusa para decir no puede. Usted puede hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. El Señor, hermanos, puede darnos un nuevo corazón. El Señor puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne que pueda sentir, en un corazón donde el Espíritu Santo va a morar, y así podemos estar bien con el Señor. Y dice en el versículo 13, escuche bien, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. ¿Es dura la palabra de Dios? Sí, es dura la palabra de Dios, hermano. Si usted no muestra misericordia, Dios tampoco puede mostrarnos misericordia.
Es lo que dice la Biblia. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Es por eso que es importante, hermano, que nosotros leamos la Biblia. Porque Dios tiene muchos atributos. Sabemos que Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Es cierto, las dos cosas son ciertas. Dice que Dios nos ama, pero también Él nos juzga. Y nosotros, hermanos, cuando juzguemos a alguien, tengamos cuidado. Jesucristo nos dijo, ¿por qué dice no miras? ¿O por qué miras, dice, la paja que está en el ojo de quién? De tu hermano. Y no miras ¿qué? La viga. Le decía a los muchachos, se les dio risa en la mañana. Ya ve que ahora la gente se toma muchas selfies, esas fotos con el teléfono. Y los teléfonos le han hecho tantas cosas, hermano, que usted si tiene la nariz muy grande, se la puede cortar y hacerla bien bonita para que digan, wow, qué guapo, qué bonita esta persona, ¿verdad? Yo les decía a los jóvenes, tómate una foto a tu corazón. Tómate una foto a tu corazón y mira cómo estás por dentro. ¿Te pondrá Dios, I like it? ¿Te pondrá ahí que le gustó la foto? ¿O dirá el Señor, uy, este está feo? Dios conoce nuestro corazón, hermano. Y cuando juzguemos, tengamos cuidado. Es que somos fáciles, yo me incluyo, hermano. Yo he pecado en ese sentido. Les confieso. Uno peca al juzgar a otro por su apariencia. Hay gente caminando por la calle y dice, hazte un lado porque mira esto. Hermano, la gente va caminando, pero es que somos rápidos a juzgar. Rapidito con nuestra mente, hermano. No nos tienen que ofender para que nosotros juzguemos. Tengamos cuidado, dice la palabra del Señor, cuando juzguemos a alguien. Dice, porque juicio sin misericordia, Dios dice, no yo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y luego me gusta la última parte, dice, ¿y la misericordia qué? Triunfa sobre qué? Sobre el juicio. Por eso es de que tenemos salvación, hermanos. Porque las misericordias de Dios son nuevas, ¿qué? ¿Cada cuándo? Cada domingo. Cada lunes, cada martes, todos los días, las misericordias de Dios son buenas. Cuando usted juzgue a alguien, hermano, piénselo. Yo siempre recuerdo las palabras de mi abuelita. Todavía me hacen aquí clic, ¿verdad? Decía, hijo, lo que tú hagas, tus hijos lo van a pagar. Ay, abuela, qué bendición. ¿Por qué decía la abuelita eso? Porque ellos saben, hermanos, que lo que uno siembra va a ¿qué? A cosechar. Usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor. Siembra odio, ¿qué va a cosechar? Odio. Siembra gritos, ¿qué va a cosechar? Gritos. Dese cuenta con sus hijos. Usted grita, ¿quién va a gritar? Su hijo. Nuestras hijas. Lo digo por experiencia, hermano. No estoy hablando de otro mundo. Estamos hablando de cosas reales que suceden dentro de nosotros. Tengamos cuidado. Yo sí, mi oración fue al Señor, decirle, Señor, perdóname, porque he juzgado. He hecho acepción de personas. Quizás usted no, y gloria al Señor. Pero si usted es culpable de este pecado, digámosle, Señor, perdóname por juzgar a mis hermanos. Tengamos misericordia de ellos. Y si la palabra de Dios, hermanos, hay pasajes donde nos dan el permiso de hacer un juicio en la iglesia si alguien está en pecado y traerlo a cuentas. Es otro pasaje de la palabra del Señor. Pero hermanos, nunca juzguemos por las apariencias. Las apariencias engañan. Termino con esto, ¿por qué no? ¿Por qué no oras? Y nos contesta a los dos, mi hermana, fue algo real, y dice, ustedes son fariseos. Porque ustedes nunca me miran cuando yo oro. Yo siempre cierro mi puerta y oro. ¿Duele eso? Sí dolió, hermanos. Aquí está todavía en mi mente. Dice, ¿por qué juzgas? No. Hermano Luis, usted nunca ora. Yo no duermo con el hermano, no sé. Ni sé dónde vive. ¿Por qué juzgarlo entonces? Si no hay ningún motivo. Le digo, esa lección que yo aprendí con mi hermana fue muy grande. Y a veces cuando la miro le digo, hey, llegó el fariseo, le digo, molestándola. Porque es cierto, somos muy prestos a juzgar a otros hermanos. Hay cosas que hay que juzgar y hay que corregirlas, está bien, porque la palabra del Señor nos dice también eso.
pero nunca juzguemos por las ¿qué? Apariencias. Nunca mostremos favor, especialmente si Dios lo ha bendecido con dinero, no miremos a otros con malos ojos. Y si no tengo dinero, no voy a andar detrás del rico, ¿verdad? Haciendo las maldades del rico. ¿No? Porque dice el Señor que el que haga juicio con misericordia, misericordia se le va a mostrar también. Y que el Señor nos ayude como iglesia, hermanos, a tratar bien a los hermanos. Si algún hermano se mueve, que se mueva por razones que Dios no movió, pero que nosotros nos hagamos tropiezo para aquellos que buscan al Señor. Nos ponemos de pie y oramos en esta mañana. Yo estoy pidiendo a Dios y espero que usted también se una a esa oración diciéndole: Señor, si hemos cometido ese pecado de favorecer a alguien por decir quién es o ver cómo se mira, perdónanos. Padre,